Bueno, pues vamos a empezar con la primera ponencia invitada. Es Naira García Patrón Santos, conservadora jefe del Departamento de Conservación del MAN. Es diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad en Arqueología por la Escuela Superior de Madrid, licenciada en Historia del Arte por la Complutense y conservadora restauradora de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte desde el 2006, así como miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde el 2017. Ha trabajado en diferentes centros, realizando intervenciones de conservación y restauración de bienes adscritos a museos de titularidad pública como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Santa Cruz, el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, el Museo de Artes Decorativas o el Museo Cerralbo. En el 2017 ingresa por oposición en el cuerpo facultativo, integrándose en la dirección de las colecciones reales de Patrimonio Nacional, donde ha trabajado con diferentes colecciones como la de porcelana, cristal o metales decorativos. En 2020 se incorpora como técnico superior en el área de intervenciones de bienes muebles en el IPC, donde ejerce tareas de apoyo en ámbitos de organización, gestión, seguimiento. Y, por último, recientemente, en noviembre de 2021, se incorpora al Museo Arqueológico Nacional como conservadora jefe del Departamento Técnico de Conservación. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, a lo largo de los próximos 20 minutos, mi intención es ofreceros un breve acercamiento, en primer lugar, a lo que es nuestro departamento y, en segundo lugar, a todos aquellos problemas que nos han ido surgiendo respecto a la conservación y restauración y cómo a través de distintas tesis y proyectos se ha intentado dar respuesta a ellos. El museo es una institución con una larga tradición en conservación de bienes arqueológicos. Ya desde el mismo momento de su fundación hay un interés por dotar de espacios específicos y plazas fijas de restauradores. Aquí en esta fotografía en blanco y negro, esta es la primera imagen que conservamos de las instalaciones y del personal del museo allá en los tiempos cuando estaba en el Casino de la Reina, y entre estos personajes está el primer restaurador del museo, Francisco Contreras. Sin embargo, orgánicamente, este servicio no se constituye como departamento hasta el Real Decreto de Organización del MAN en 1993. Aquí tenéis una foto de las personas que trabajamos actualmente en él y otra de nuestras instalaciones. El actual laboratorio de restauración se reformó, data de la reforma de 2012. Los que tuvisteis ocasión ayer de asistir a la visita, pues pudisteis verlo de primera mano. Bien, nuestro departamento consta de una plantilla de 8 puestos. Actualmente somos 6 personas. Hay 3 conservadores restauradores de bienes culturales que han accedido mediante concurso-oposición y otros 3 personas que somos funcionarios, pertenecemos a distintos cuerpos que también hemos accedido por oposición. Nuestros perfiles son diversos, si bien de las 6 personas que somos ahora, 5 tenemos formación en conservación y restauración de bienes culturales por la Escuela Superior de Madrid. Para todos aquellos que tengáis interés en acceder a puestos de trabajo en la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, ahora mismo hay procesos abiertos para incorporarse tanto en los cuerpos como restaurador. Entonces, si tenéis interés, pues bueno, podéis saber ahora mismo cómo es el proceso. Bien, ¿cuáles son las funciones de nuestro departamento? Son funciones muy diversas, trabajamos muy distintos ámbitos. Tened en cuenta que trabajamos en una institución de una envergadura realmente notable. Tenemos unos fondos de 1.200.000 piezas, de las cuales aproximadamente 13.000 están en las salas de exposición permanente. Por tanto, es un trabajo ingente, además con unas colecciones muy heterogéneas, aunque fundamentalmente son arqueológicas, luego verdaderamente son muy variadas. Trabajamos tanto en conservación preventiva como en la supervisión del estado de conservación de las piezas. Realizamos distintas intervenciones de conservación y restauración, bien sea de oficio, con nuestros propios técnicos, o bien externalizadas. Hemos recibido muchísimo apoyo del Instituto en proyectos de más envergadura y complejidad. Para nosotros es fundamental la documentación, tanto recuperar toda la documentación posible
como generar con rigor toda la información que además se carga en nuestro sistema integral de gestión, que es Domus, y a esto se suma, pues bueno, tareas muy diversas, participación en grupos de trabajo, investigación, publicación, formación. Todo esto lo comento porque para nosotros es muy difícil como departamento encajar el tiempo y la dedicación necesaria dentro de la dinámica de un museo que además suele ser frenética, ¿no?, para la investigación. Todos tenemos claro, como he comentado en la presentación, bueno, pues que la investigación es el eje de todas las acciones sobre los bienes culturales. De hecho, en el origen de los primeros laboratorios de los museos europeos estuvo muy presente. Muchos de estos primeros directores de laboratorios eran químicos y ahí empezó a gestarse la visión científica de la conservación y la restauración. Y a nivel general, pues la investigación va adquiriendo cada vez un papel más preponderante en el museo. Os pongo aquí estas dos definiciones del ICOM de lo que es una institución museo para que las podáis comparar y comprobemos cómo dentro de las funciones que definen a la institución museo respecto a 2007 con 2022, en 2022 ya la investigación está la primera. Sí, la teníamos en tercer puesto en 2007, ya está como la primera función de los museos. Esto no es anecdótico, o sea, realmente hay una gran reflexión detrás de lo que implica. Bien, nosotros como museo de titularidad y gestión estatal nos embarcamos dentro de un grupo de 16 museos que es la Subdirección General de Museos Estatales, que a su vez depende de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y embarcada en el Ministerio de Cultura y Deporte. Nosotros queremos investigar, pero en nuestra vida real nos vamos a encontrar una serie de dificultades. La primera de ellas es la limitación en la gestión de recursos tanto a nivel financiero como de personal, porque dependemos de una subdirección. Entonces, no tenemos mucha independencia de gestión para alcanzar estos recursos. Y aunque la ley de la ciencia nos reconozca en su disposición adicional 14ª, al ser un museo de titularidad estatal, también junto con el IFCE, como un agente de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la hora de la verdad, para poder contar con estos recursos, vamos a tener que trabajar casi siempre en colaboración con OPIs, fundamentalmente CSIC, o universidades. Es decir, vamos a tener que asociarnos a estos grandes organismos que tienen encomendada la ejecución directa de la investigación. También muchas veces cuando tenemos que buscar un marco jurídico a nuestras posibles relaciones con estos socios, nos encontramos que necesitamos convenios, es una tramitación muchas veces lenta, ¿no? No es fácil llegar a conseguirlo. Y bueno, qué decir que a esto se suma las dificultades que tienen los propios investigadores, ¿no?, para desarrollar su carrera. Por lo menos en teoría ya es algo que la Ley 1722 empieza a reconocer, todas estas dificultades, es decir, la situación de inestabilidad que tienen que afrontar los investigadores. Como os decía, en nuestro departamento, pues bueno, la escasez de recursos humanos, sobre todo de personal, que somos muy pocas personas para el gran volumen de trabajo que tenemos que afrontar. Y por otra parte, la complejidad. Cuando empezamos a investigar en museos, vemos que realmente las piezas son diversas, son muy complejas. Una cosa es estudiar con probetas o con pruebas en laboratorio, y luego otra cosa muy distinta es aplicarlo a nuestros bienes, que suelen ser casos muy complejos. Pero bueno, por supuesto que es la primera parte. Como os comentaba, para llevar a cabo proyectos hemos colaborado con otras instituciones a lo largo de las últimas décadas, con universidades y fundamentalmente con el CSIC y también con el CIEMAT y con sus distintos institutos. Pero quiero comentaros que nuestro socio natural, nuestro apoyo fundamental de los últimos 40 años ha sido y es el Instituto del Patrimonio Cultural de España y fundamentalmente el área de investigación y formación, quienes son, al formar parte de la misma dirección general, bueno, pues quienes nos van a dar soporte en nuestras acciones diarias,
Fundamentalmente, el área de investigación y formación nos apoya en análisis de materiales, estudios físicos y también asesoramiento en temas de biodeterioro. Aprovecho para expresarles mi más profundo agradecimiento porque aquí está María Martín Gil, que es la jefa de área. Como ejemplo de este soporte que nos dan, os muestro unos instrumentos musicales del museo que hemos llevado la semana pasada al instituto para realizarles una anoxia, o en estas piezas tan singulares que tenemos, una toma de muestras, de micromuestras en zonas degradadas que se ha realizado últimamente. Bien, a pesar de estas limitaciones que os comentaba, tenemos la gran suerte de ser uno de los pocos museos de la subdirección que hace tiempo cuenta con cierto equipamiento científico para el estudio de materiales. Ya en 1988 se adquirió un equipo de vídeo con monitor para poder realizar reflectografía infrarroja. Es un equipo que ya ha quedado, bueno, no obsoleto porque sigue funcionando, ha dado mucho servicio. Por ejemplo, aquí os muestro un ostracon egipcio de caliza, en el cual esta técnica permitió la lectura completa de la inscripción hierática que tiene oculta bajo una capa oscura, probablemente un carbón, un ennegrecimiento. Pero fundamentalmente hemos contado con distintos equipos de fluorescencia de rayos X. La presencia de estos equipos se la debemos al primer jefe que hubo en el departamento. Vino en el año 95, era Salvador Rovira Llorens. Él era un arqueólogo especialista en arqueometalurgia protohistórica y prehistórica, y gracias a su implicación en los estudios arqueométricos, su labor pionera, él dotó al laboratorio de estos equipos. Este equipo que veis en la imagen es el equipo Metorex, que fue sustituido en 2009 por el actual equipo con el que contamos, un equipo Innov Alpha. Y esta es una herramienta que mantenemos y gestionamos en colaboración con el Centro de Ciencias Históricas y Sociales del CSIC, con el que tenemos un convenio, y la verdad es que es nuestra herramienta fundamental. Está principalmente aplicada a patrimonio metálico para el análisis elemental no destructivo, que es la base de muchísimos proyectos, ya no solo conservación y restauración, sino de los que se desarrollan en los departamentos de colecciones. Desde los años 90, el Departamento de Conservación va participando en distintos proyectos, en diferentes modalidades. Participaron mucho María Antonia Moreno y Carmen Dávila, que fueron las restauradoras más implicadas en estos temas en esos años. Como ejemplo, os pongo este proyecto que se desarrolló con el Instituto Torroja del CSIC sobre la escultura ibérica. O, por ejemplo, ya como entidad colaboradora, este otro de patologías causadas por el acetato de polivinilo en bienes culturales de la Universidad de Barcelona. Si bien hay un momento crítico en la eclosión de tesis y proyectos que tienen como campo de estudio el MAN, esto se va a dar sobre todo a partir del año 2015, en parte es casualidad y en parte también vino muy impulsado por la gran reforma que sufre el museo entre 2012 y 2014, y van a aparecer una serie de tesis doctorales que tienen como campo de estudio el Museo Arqueológico Nacional. La primera de ellas es la de Carmen Dávila, Evolución de la conservación-restauración en el Museo Arqueológico Nacional. Es un trabajo fundamental, esencial, porque aquí muchas veces las piezas han sido intervenidas en numerosas ocasiones a lo largo de su historia, incluso ya como bienes de museo, pero la documentación que conservamos es muy escasa. Entonces, su trabajo es fundamental, ha fructificado en publicaciones, en artículos y en iniciativas como esta imagen del centro, que es un itinerario de historia de la conservación y restauración en el MAN, este tipo que se desarrolló en colaboración con la Escuela Superior de Madrid. Pues este es el tipo de iniciativas que nos permiten transmitir a la sociedad, en nuestro caso al público que visita el museo, todo ese trabajo ingente de investigación, ¿no? Es la forma de transferir a nuestros usuarios.
Y otra tesis, por ejemplo, importante es esta de Cruz Medina Sánchez, los ataúdes de madera en la colección egipcia del Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué vemos aquí? Pues es un tipo de tesis sobre piezas que, si bien han sido muy estudiadas en sus aspectos iconográficos, históricos, había una carencia total de su dimensión material, de las técnicas de fabricación, análisis de materiales, cómo se habían conservado, qué acciones de restauración se habían realizado sobre ellas. Bien, uno de nuestros principales problemas, sobre todo en conservación preventiva, ahora mismo en el museo, son los contaminantes. Su control, su conocimiento es uno de los principales riesgos para la conservación y también nuestro mayor reto en nuestro trabajo diario. La conservación preventiva durante mucho tiempo se focalizó en el control de las condiciones ambientales, humedad relativa, temperatura, iluminación y cómo afectaban a los bienes culturales, pero esta parte más compleja de los contaminantes pues había quedado muy relegada y ha sido en estos últimos tiempos cuando se han empezado a desarrollar más la investigación sobre ello en el ámbito de los museos. Los contaminantes pues bien pueden ser de origen externo o interno. Muchas veces las fuentes de las que provienen son muy distintas, pueden provenir de entornos urbanos, como residuos de procesos industriales, incluso de tratamientos de aguas residuales, principalmente de los materiales que empleamos en la propia museografía, que están en las vitrinas y en las salas, a veces de las propias piezas o incluso de los tratamientos que han recibido en el pasado. De hecho, muchos tratamientos biocidas del pasado pues son una fuente importante de compuestos orgánicos volátiles. En este sentido, hay dos tesis muy importantes. La verdad es que como técnico de museos, cuando tú tienes que empezar a trabajar con estos temas y encuentras estos trabajos de investigación, bueno, es que es un verdadero tesoro. Es decir, yo también quiero transmitiros la idea de que cuando trabajáis en el presente, en vuestras tesis, en vuestros artículos, no es un vacío, es decir, estáis trabajando para todas las personas que a su vez vamos a necesitar toda esta información para desarrollar nuestras funciones en los museos. Sobre todo la tesis de Diana Teresa se centró en el ácido acético y fórmico y luego ya Olga María pues, hizo un trabajo, la verdad es que muy bueno en general, sobre los compuestos orgánicos volátiles. Una de las ideas que está presente en las dos tesis es la complejidad de las vitrinas que tenemos. O sea, realmente son universos muy complejos. En cada vitrina llega a haber una diversidad de materiales increíble. Esto también es una dificultad para la investigación, pero bueno, son aspectos que vamos conociendo. El MAN, en colaboración con CIEMAT, recurrió a estas herramientas, a una de estas herramientas que comentaba ayer Emilio Cano. Se hizo un proyecto sobre estudio de policromías en distintas piezas egipcias y se recurrió a la plataforma Hyperion, gracias a la cual se tuvo acceso a los laboratorios móviles del MOLAB. Vinieron aquí al laboratorio de restauración, fueron científicos italianos, sobre todo científicas italianas las que vinieron, y gracias a esta colaboración, con coste cero para el museo, la verdad es que estos recursos son algo increíble, se pudo hacer un estudio bastante completo, un análisis de policromías mediante ensayos no destructivos de estas 5 piezas. Muchos de los resultados están recogidos en la tesis de Olga Vilanova y la verdad es que fue una de estas colaboraciones realmente importantes. En la línea de investigación sobre contaminantes y calidad del aire, quiero destacar este proyecto, el proyecto Vitrinas. Este proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Investigación en Conservación de Patrimonio. Si no lo conocéis, os animo a conocerlo a través de la página del Instituto, que ha dado cabida a muy distintos proyectos de investigación
y que bueno, pues es uno de los proyectos fundamentales. Gracias aquí en el museo hemos avanzado mucho en el conocimiento de nuestros ambientes. Fue un proyecto dirigido por Nieves Valentín, bióloga ya emérita del Instituto, y la verdad es que Nieves Valentín en general ha desarrollado un trabajo pionero en todo lo que es el conocimiento y el control del biodeterioro mediante sistemas no tóxicos. Incluso para ella, bueno, pues fue desarrollando biosensores, incluso en el caso del museo adaptó estos biosensores que eran de soporte de papel, creó unos biosensores de vitela para poder trabajar con momias y restos momificados, ¿no? Adaptándose totalmente al material constituyente de los bienes del museo, con unos resultados muy buenos en su investigación. O el proyecto Airarte, que esta vez se hizo, aunque también participó el CENIM, digamos que la voz cantante fue coordinado por el CIEMAT y en el que participó la empresa Aire Limpio. Desde aquí coordinó estos últimos proyectos Teresa Gómez Espinosa, también la anterior jefa del departamento, con el objetivo de determinar y cuantificar la presencia de estos compuestos orgánicos volátiles en vitrinas y distintos sistemas, ¿no? La eficacia de distintos sistemas de tratamiento con una tecnología efectiva. Este proyecto para nosotros fue muy importante porque gracias a este esfuerzo interdisciplinar se diseñó la vitrina tecnológicamente más avanzada que tenemos en el museo. Es esta de aquí, es la que alberga la momia guanche. Bueno, las momias que conservamos son unos bienes excepcionales, muy sensibles en todos los sentidos, no solo a nivel de conservación. Pues para la momia guanche se diseñó esta vitrina, que si bien es una vitrina estanca para impedir la entrada de contaminantes o de partículas del exterior, cuenta en el interior con un sistema de recirculación y de filtrado de aire para que cualquier tipo de posible agente de degradación química biológica que pueda haber en el interior, bueno, pues podamos tener con una atmósfera con una calidad de aire suficiente para la conservación, y que también cuenta, bueno, pues con un sensor de temperatura, humedad relativa y diversos mecanismos para también el control de la humedad relativa. Y luego también se dotó de un sistema autónomo de filtración a otras tantas vitrinas que albergan momias egipcias. También hubo otro proyecto con el Hospital Quirón para el estudio mediante tomografía computerizada, y en el caso de la momia guanche también hubo una colaboración con el Centro de Aceleradores de Sevilla para llevar a cabo pruebas de carbono 14. Bien, nosotros a nivel de departamento, sin llegar a esta organización ya en proyectos con financiación externa, bueno, pues intentamos desarrollar nuestros programas internos, nuestras investigaciones a escala doméstica. Os pongo un ejemplo de las dos que estamos llevando a cabo en estos momentos. Una es el estudio tecnológico y simbólico de los puñales Mirabeche Montevernorio, aunque la responsable y coordinadora es una conservadora del Departamento de Protohistoria, participa la técnico de museos del departamento. Es además un ejemplo de proyecto que realizamos entre distintos departamentos dentro del museo, y contamos con la colaboración, por el momento totalmente desinteresada y sin ningún marco jurídico, del doctor Marc Gener Moret del CENIM y del Museo Nacional del Prado para el estudio radiográfico. Estas son unas piezas muy singulares, son de la Edad del Hierro, están asociadas a la meseta norte de la península, datan de los siglos V y III a.C. y os comentaba, es ese tipo de piezas que han sido muy estudiadas en el ámbito cronológico, tipológico, simbólico, histórico, pero había un desconocimiento grande de sus técnicas de fabricación, de sus aspectos materiales. Y entonces en este proyecto, que está centrado en las piezas del MAN, pues sobre todo está enfocado a profundizar tanto en el conocimiento de las piezas como en lograr estrategias aplicables a su correcta conservación. No sé cómo voy de tiempo. Creo que ya he acabado, o lo estoy acabando. Y por último, el programa interno que tenemos de conservación y protección de platas. Colaboramos todos los miembros del departamento, casi todos los miembros del Departamento de Conservación, y contamos con la colaboración del CENIM. Este proyecto surge
respecto a un problema que se detecta especialmente tras la reforma del museo, y es que una vez que se instalan las nuevas vitrinas, vemos que el proceso de sulfuración de la plata es mucho más rápido que antes, y nos vemos en la necesidad, empezamos a observar que estas platas están siendo intervenidas con mucha frecuencia y que muchas veces las capas de protección que aplicamos no son suficientes o están fallando, no podemos lograr una protección efectiva, con lo cual nos planteamos que tampoco podemos intervenir continuamente sobre las piezas, no podemos limpiarlas continuamente, porque vamos a generar riesgos, por muy respetuosa que sea la limpieza, estamos generando riesgos a medio o largo plazo, con lo cual nos tenemos que plantear, pues romper un poco esta dinámica. Con lo cual generamos este programa interno que tiene 2 fases. La primera consiste en la caracterización del ambiente en distintas vitrinas y salas. En este momento es donde entra aquí la colaboración del CENIM. Escogemos distintas salas y vitrinas e introducimos captadores pasivos para los contaminantes, registradores de datos de humedad y temperatura que complementan también los sensores del MAN y probetas de plata. El objetivo, ¿cuál es? Determinar la corrosividad del ambiente, identificar qué especies forman parte de ese proceso de alteración, que nosotros damos por hecho que son sulfuros, pero hay que ver qué más hay en ese entorno. Y una segunda fase en la que prevemos estudiar qué soluciones tenemos ahora mismo en el mercado, ¿no? para crear las capas de protección o sistemas de absorción de estos contaminantes, cuáles pueden ser efectivas y en qué formas las podemos aplicar para lograr una conservación efectiva. Como habéis visto, es complejo, pero nosotros tenemos también mucha ilusión y de verdad creemos que podemos mejorar. Y en este sentido, por eso os digo que vuestra investigación es muy útil y muy aplicable a todo lo que hacemos en nuestro departamento. Muchas gracias, Naira. Una presentación muy interesante y la verdad que la historia del MAN es larga, pero muy productiva. Hombre, con 1 millón, ¿no? Has dicho 1 millón más de piezas. Hay trabajo. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, ahí. Naira, muchísimas gracias por tu charla y no es una pregunta, es más un comentario, porque cuando empezaste a decir de la cuestión de investigación, me acordé del fin de mi grado en Brasil, que he estudiado una colección en un museo y estábamos justamente hablando de eso, de la importancia de la investigación en el museo, ¿no? Que principalmente, no sé, para historiadores y arqueólogos también, no es necesario empezar una nueva excavación si tenemos tantas cosas que no están estudiadas en museos, ¿no? Como dijiste ayer, presentaste las cuernas. Las cuernas, sí. ¿Cómo es importante? Tenemos un ejemplo en Brasil que es de Lucía, que es un cráneo que se estudiaron y es de las primeras poblaciones de Brasil. Y eso no fue producto de una excavación, de una nueva excavación. Estaba ahí guardado 40, 50 años en una reserva en un museo. Entonces, eso es una cosa que ayuda también al museo, a los investigadores, y también se ahorra tiempo, dinero y un montón de cosas que es importante, ¿no? Y ahí tenemos guardados muchas cosas que no tienen información y estamos ahí. Efectivamente, sí. Aquí se reinvestiga, se investiga con piezas que se han traído rápidamente los yacimientos y luego se investiga aquí ya en el museo. Y efectivamente, sobre todo colecciones del siglo XIX, pensad que ingresan en el siglo XIX, pues se investigan desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, en este tipo de materiales prehistóricos que comentas, además nosotros vamos tomando conciencia de muchas cosas. Cada vez somos más conscientes de que si aplicamos un producto o ciertos tratamientos a esos materiales,
tenemos que valorar muy bien qué estamos haciendo porque vamos a modificar sus superficies al nivel microscópico y también podemos transformarlas o cambiarlas para futura investigación. Es decir, todo lo que son ADN, estudios, ¿no?, de trazas, de huellas. Entonces, cada vez somos también más conscientes desde la restauración en qué tenemos que trabajar para no invalidar, tampoco para facilitar la investigación del futuro. Y, de hecho, temas como la consolidación, lo explicaba ayer en las visitas, nosotros el criterio de mínima intervención lo llevamos al máximo. Es decir, intentamos no introducir nada nuevo en los materiales a menos que sea totalmente imprescindible, porque ya los estamos transformando y los estamos modificando para la investigación futura. Claro, también, como dijiste, de los tratamientos, también para la historia, para la arqueología, es importante que otros estudios sean desarrollados, ¿no?, para tener más informaciones, porque ya estamos en otra época, se estudian otras cosas, se hablan de otras cosas, es importante, ¿no? Claro. Gracias por eso, es que las personas necesitan ver que el museo no es un espacio para guardar cosas antiguas, es un espacio vivo, un espacio lleno de información. Muy activo sí. a todos los niveles. Sí. Nosotros somos una institución muy activa a todos los niveles. Y luego también contamos con una herramienta con la que antes no estaba tan depurada, que es la documentación. Sí. Es decir, nosotros ya podemos contar con fotografías, con informes de las últimas décadas, ya podemos comprobar cómo han funcionado esos tratamientos, si han sido efectivos, si han sido perjudiciales, si han dado lugar a sus productos. Es decir, vamos mejorando muchas facetas. Gracias. A ti. Hola Naira, buenos días. Enhorabuena por la presentación, muy ilustradora. Ilustrativa, era la idea, que tuvierais Sí. una idea, ¿no?, aunque sea superficial, de lo que hacemos. Sí, muy interesante y ver todo lo que hacéis. La verdad que yo dos comentarios. El primero, igual lo quiero decir de manera generalista, ¿no? Ahora estamos en un foro nacional. Yo, por ejemplo, ayer hablábamos del grupo especializado y todas estas cosas. La parte de internacionalización de lo que se hace en España, en museos, etcétera. ¿Cómo lo veis? El expandíos a lo que es un ámbito internacional y presentar lo que hacéis, porque hacéis unas cosas súper interesantes y a mí hay veces que voy a foros internacionales y me da pena que quizá tengamos no tanta presencia lo que se hace en España a nivel de museos y tal con respecto a lo que difunden en otras instituciones museísticas en otros países. Es decir, que hay veces que vosotros hacéis Es una tarea pendiente, sí, es algo por hacer. Sí, hacéis unas cosas. Ahí tenemos que esforzarnos más porque verdaderamente no por las cuestiones que sean, Sí. no tenemos una representatividad Sí. en esos foros y yo creo que tenemos que empezar a esforzarnos por conseguir más representatividad. Sí, porque es que te digo, o sea, hacéis unas cosas súper interesantes que están al nivel y por encima de lo que presentan otras instituciones internacionales. Y la segunda es, hablabas de toda la influencia de la conservación, de que en un futuro viene un investigador y igual se modifica porque se añade un consolidante y tal. Vuestra experiencia, hablabais de datación por carbono 14, etcétera. ¿Os habéis encontrado con situaciones en las que, debido a que un objeto estaba intervenido, tengáis desviaciones en esa datación? ¿Os habéis encontrado con esa problemática? Porque se habla un poco de eso en los foros científicos, ¿no? Como, por ejemplo, un consolidante, etcétera, que hay trazas, residuos, puede desviar esa datación por carbono 14. ¿Estáis viendo vosotros algo así? No, la verdad es que en esta pregunta en concreto no puedo responderte con exactitud. No lo desconozco. Vale. Pero bueno, ya tomo nota de lo que me comentas, pero no tengo datos concretos para darte respuesta. Sí, te lo digo porque se está hablando mucho de eso, ¿no? O sea, de cuando que hay desviación, hay una desviación bastante considerable. Entonces, sin más, por saber si vosotros teníais algún ejemplo, experiencia. Bueno, a pesar de ello te diré, cuando te hablaba de la complejidad de las piezas y colecciones. Sí. Por ejemplo, el estudio de datación que se hizo en la momia Guanche, es que esa momia tiene una complejidad material
material, pero por la propia composición, el propio sustrato de la pieza. O sea, es un resto humano tratado con muy distintos tipos de sustancias en origen, al que se suman distintos tratamientos a lo largo de la historia. Entonces tenemos un cúmulo de sustancias, por así decir, de materiales, en una misma pieza, que es que a veces es muy complejo. No, básicamente era porque, tomo nota. porque se está hablando mucho de esa cuestión, claro. Y por saber vuestra experiencia, si os habíais encontrado en una casuística en la que, no sé, igual habíais tomado varias muestras y habíais visto una heterogeneidad en la respuesta en cuanto a la datación o cosas así. Sí, pero es verdad que eso sí, no en datación, pero en análisis de materiales ocurre. Sí, Tú quieres analizar el material constituyente y a lo mejor lo que al final te sale es materiales de restauración. Sí, por eso. Muchas gracias. Muchísimas María sabe mucho de esto. No, de esto en concreto no sé mucho. Soy María Martín Gil, del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a los organizadores por estas jornadas. Y dos cuestiones, una reflexión y un poco para responder a Maite. Y vamos, en absoluto es nuestro campo, porque nosotros en concreto no hacemos datación. Pero de ahí un poco, y recogiendo lo que comentaba Naira, la importancia de la documentación. O sea, en cualquier proceso es fundamental dejarlo todo perfectamente documentado para efectivamente sacar conclusiones a futuro de comportamientos que se observen, de deterioros que se observen o de resultados que pueden parecer no coherentes o etcétera. Y ahí, en concreto, desde mi limitadísimo conocimiento, lo que tiene mucha, quizá, o más relevancia, sea la historia en cuanto a si ha estado sometido a radiaciones. O sea, si se ha hecho en el bien un estudio de radiografía. Eso, vamos, es. Y luego ya la materialidad, pues claro, habrá que ver exactamente dónde se hace, qué se está cogiendo en esa muestra, ¿no? Si es todo original, si no, la historia de esa pieza o si hay otros elementos. Realmente es una cuestión compleja, ¿no? Claro. Eso es. Y bueno, y sobre todo lo que quería trasladar, recogiendo también comentarios que se han hecho a lo largo de las 3 exposiciones que he podido escuchar, es la importancia efectivamente de esa interdisciplinariedad en cualquiera de los trabajos, o transdisciplinaridad. O sea, ya no importa tanto de qué materia científica se trate, sino del objetivo que se persigue. Y ahí sí que os quería trasladar, teniendo en cuenta que estos son jornadas de investigadores junior, la importancia de que en todos los equipos estén contemplados los diferentes perfiles que son relevantes a la hora de trabajar con el patrimonio. Es decir, es muy importante tener perfiles científico-experimentales, de lo que tradicionalmente se llama ciencias, pero esto no se puede contemplar si no está ahí la visión del restaurador, que te va a decir cómo se debe manipular, cuál es la historia, del conservador, que conoce un poco las problemáticas del día a día que tienen esos bienes y lo que realmente necesita para la conservación, lo que es compatible y lo que no. Y de la misma manera, pues es muy importante que los restauradores, conservadores, historiadores, etcétera, escuchen todo lo que el desarrollo tecnológico puede aportar. Entonces, en ese sentido, sí que os quería trasladar ese mensaje, que veléis siempre para que en vuestros equipos, en vuestros trabajos, estén contemplados todas estas visiones. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues muchas gracias, Naira. Muy interesante.